Muy bien. Buenas tardes con todos. Agradecido a Dios por este día, por empezar de una vez con esta ponencia. Y es importante empezar con actitud. Así que donde estés, espero que estés bien. ¿Por qué? Porque ya vas a ver que esto del coach tiene que ver mucho con la actitud que mostramos como docentes a nuestros estudiantes. Bien, quisiera empezar por la estructura temática que vamos a ver. El camino que vamos a ver en estos 30 minutos es el siguiente. Primero, voy a hacerles una diferencia entre el coach general y lo que sería propiamente un coach educativo. Luego voy a diferenciar, porque hay coaches y coaches, ¿verdad? Entonces voy a diferenciar que el coaching del cual quiero hablar es un coaching enfocado en la actitud. Luego veremos cosas propias del coaching, que es la lucha contra las creencias limitantes. Ahí vamos a explicar que muchos de nuestros estudiantes vienen quizá con ideas que ya aprendieron en casa o ellos mismos se han dicho de sí mismos y que eso les impide alcanzar algunas de sus metas. Algunos se creen, pucha, no, nunca fui bueno en matemáticas y cosas más que veremos ahí. Les hablaré de una excelente herramienta que es el efecto espejo. Ahí veremos sobre las neuronas espejo, cómo somos capaces de contagiar. Para los que me vean, yo trato ahorita de contagiar una alegría, una sonrisa, y eso pretendo con esto generar un poco, también a los que nos están viendo, un poco de esto también, que tú puedes generar en aula. El efecto Pigmalión lo veremos también como uno de los efectos con lo que decimos. Mucho cuidado los docentes con lo que decimos, por eso el mensaje de los docentes es importante. Y finalmente, uno de los temas más apasionantes para mí del coaching, que es el tema de los sueños. Nosotros lo llamamos metas, objetivos, logros, y dentro del coaching utilizamos la palabra que es sueños. Sin embargo, no queremos soñar por soñar o soñar como una mera ilusión, sino enseñar a encontrar el equilibrio entre soñar, trazarse las metas y el cómo alcanzarlos. Así que empezamos. Primero, a nivel general, coaching es una palabra, viene de coach, en inglés significa entrenador. Por tanto, como ven en la primera imagen, tenemos que un entrenador mayormente lo relacionamos con los deportes. Es alguien que está ahí detrás, es alguien que te exige, es alguien que dice, tú puedes, vamos, anímate, levántate, una más, un día más. Los que han tenido oportunidad de ir al gimnasio o los que han tenido de repente una educación física con un tipo de profesor que decía, vamos, tú puedes, vamos, tú puedes. Más o menos por ahí nace la terminología, un acompañar, un entrenar. La pregunta es, ¿y en la universidad a qué va dirigido ese entrenamiento? ¿En qué queremos entrenar a nuestros estudiantes? Entonces, coaching como tal, por ahora podemos dejarlo así, ese entrenamiento, ese acompañamiento a una persona, porque también hay una entrevista personal, o a un grupo de personas que hablamos de coaching, de trabajos en equipos, ¿no? Hace el cumplimiento de sus metas, que nosotros utilizamos la terminología sueños. Entonces, llevando de la terminología general a lo específico, que es el coaching educativo, encontramos que lo propiamente coaching educativo será acompañar o entrenar al estudiante o al grupo de estudiantes, a tus estudiantes, a la consecución, al logro, al dominio de sus metas, de los objetivos, de las competencias. Si quieren verlo así, el coach o el docente coach, creo que muchos de los docentes, sin darnos cuenta, hemos hecho de entrenadores de nuestros estudiantes. Nuestra función es llevar al estudiante del estado del quiero alcanzar esto o el necesito alcanzar una meta al otro estado, la alcanzo, la tengo. Todas las estrategias, todas las acciones, todas las actividades, el personaje principal siempre será el coachee, que le llaman, o el entrenado, ¿no? Entonces, el acompañamiento educativo, me surgen estas preguntas. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento hablamos en el coaching educativo? ¿Qué tipo de acompañamiento? Porque si vamos a la universidad encontramos que podemos desarrollar en los estudiantes las habilidades de estudio, competencias digitales, dominio de inglés. ¿Estamos hablando de ese tipo de entrenamiento? De entrada decirles que el coaching de por sí, más que la parte de conocer, vamos a entrenarlo para que conozca más, entonces vamos a darles habilidades de lectura, subrayado, no.
más que eso, quiere situarse en las actitudes. Es un entrenamiento de la actitud. Es más, algunos autores hablan del coaching ontológico, porque dicen, entrenamos el ser del estudiante. Pero por los estudios que tengo, yo prefiero llamarle que es un coaching de actitud, de la forma o las maneras de ser que tiene el estudiante frente a una situación. ¿Cuál será el rol del coach o de un docente coach? Será justo eso, mantener la distancia y acompañar al estudiante en una actitud, si quieren verlo, de subsidiariedad. Es decir, no se mete, no hace, no le quita la responsabilidad al estudiante, sino lo hace personaje principal y responsable de sus logros. Por eso ahí ponía un ejemplo, ¿no? Tenemos en la imagen un estudiante y unas metas por llegar. Entonces el estudiante se va por un lado, se va por el otro lado, necesita orientaciones y nosotros como docentes podemos o tenemos la oportunidad de orientar, no de hacerle el trabajo, sino de ser un guía, un acompañante. Por eso este término también antes se le llamaban los mentoring, con ciertas diferencias. ¿Qué son exactamente esas metas para alcanzar? Como les decía, sueños. Es muy clave el tema de los sueños porque son las motivaciones que tienen los estudiantes. Son ese tipo de fuerza que les ayuda frente al cansancio a no desanimarse. Entonces ahí yo he establecido unos pasos, ¿no? Del ser, el hacer y el tener, que algunos coach ontológicos lo utilizan. ¿Qué hace un docente coach? No trabaja con el tener, porque el tener son los objetivos, lo que queremos alcanzar, las competencias, los logros, la aprobación del curso, etcétera, etcétera. Tampoco trabaja con las acciones, porque eso va a depender de cada estudiante. Supongamos, yo tengo que aprobar matemática y el estudiante tiene la creencia limitante que no nació para los números. Él se conoce, él verá y dirá, ya, yo puedo buscar un profesor, yo entro a internet. Las acciones van a depender, van a ser personalizadas. Lo que trata de trabajar un docente coach es en la actitud. Necesitas aprender matemática. ¿Qué actitud debes de afrontar? O manera de ser, si quieres verlo así. Ah, ya, debo ser perseverante. Debo ser responsable. Debo ser paciente, ¿no? Y esas cosas. Para alcanzar la meta, para alcanzar los sueños, para alcanzar los objetivos. Por tanto, vuelvo a hacer hincapié ahí para terminar, estamos hablando de un coaching basado en la actitud o coaching ontológico para algunos. Y para eso es necesaria una introspección, enseñarle al estudiante algo tan sencillo como mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro no es algo físico, ¿sí? Sino es una actitud de reflexión sobre mi responsabilidad en las acciones. Por ejemplo, un alumno llega tarde y me dice, yo le pregunto, ¿por qué llegaste tarde? Y él me dice, profesor, es que el colectivo está mirando hacia afuera. Profesor, es que mi mamá me sirvió el desayuno y no puede decirle que no a mi mamá. Profesor, es que entonces siempre tiende a echar una responsabilidad hacia afuera. La herramienta más importante que podemos enseñarle a nuestros alumnos desde el coaching es la introspección, la mirada hacia adentro, que lo que gira a nuestro alrededor tiene gran parte de responsabilidad nuestra, por no decir casi toda. Entonces, esto genera resultados en el estudiante impactantes. Cuando el estudiante se concibe como, ahí dice en la punto 2, responsable de lo que hace ahorita, responsable de sus resultados, obviamente de lo que estuvo en sus manos, va a dejar de presentar excusas. Y finalmente, para terminar esta primera parte, quiero hacer hincapié a 3 actitudes de un docente que no es un coach, es como la contraposición del coach. Dentro de estas teorías, muy interesante, encontramos 3 posturas, por decirlo así, de personalidades en los docentes que son muy comunes. El autor habla de el héroe, el villano y la víctima. El profesor o el docente víctima es el explotado, es el que, pucha, alumnos, compréndanme, es el que nunca tiene responsabilidad y siempre le va mal y está esperando un pobre profesor, ¿no? Hay que comprenderlo, pucha, sí, mi profesor. Siempre está esperando que los demás tengan compasión de él. Error. El profesor héroe tiene un gran error. Tiene muchas habilidades, sí, pero el error es que no deja que sus alumnos
también se conviertan en responsables de su historia. Entonces él quiere asumir, él se desgasta, ya vamos a ayudar a este alumno, pucha, está mal, pero ya voy a ponerle un punto más, pues, ¿no? Para salvarlo. Y en lugar de enseñarle, en lugar de, mira, saliste mal, quise ponerte más, pero tienes que mejorar. Y el profesor villano, que es curioso porque hasta tienen la risa de villano, jajaja, ¿no? Una risa de villano. ¿Cuál es el profesor villano? Es el que la sufrió, le costó llegar hasta donde llegó, le pasó noches, desvelas, y como él la sufrió, quiere que sus alumnos también la sufran. Es más, disfruta haciendo sufrir a sus alumnos. Esto no quita la exigencia, esto no quita todo lo que el profesor debe de exprimir a sus estudiantes, pero sí hay que ser conscientes de con qué intención lo hacemos. Y podría dar para otra sesión más, explicar cómo podemos transformar esas tres personalidades en un docente coach, pero eso sería en lo siguiente. Entonces, los estudiantes, frente a sus creencias limitantes, velos. Nosotros venimos como con un paquete, a la edad que tenemos, como con un pack, ¿no? De costumbres que hemos aprendido, o de cosas, o de premisas, ¿no? Por ejemplo, una de las premisas que yo aprendí en casa es la verdad, como mi papá me dijo, ¿no? Eres libre de tu silencio, esclavo de tu palabra. Premisa de mi papá. Esa es mi creencia. Si yo digo algo, lo cumplo. Y si no lo voy a cumplir, mejor no lo digo. Entonces, así como viene con esas creencias, también algún estudiante puede venir con otras que quizás no le ayudan. Por ejemplo, mi papá siempre me dijo que no soy bueno para los números. O mi papá siempre me dijo que soy malazo para las letras, etcétera, 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 etcétera. Y el estudiante se ha acostumbrado, muchos, a redundar en ese pensamiento y ha transformado un lugar que le denominamos zona cómoda. Es decir, nadie le ha exigido salir de ese lugar. Entonces, la función de un docente coach sería plantearle retos, plantearle exigencias para que pueda descubrir una nueva zona, que es la zona de aprendizaje, que es la zona donde realmente ahí el estudiante se cae, se equivoca. Pucha, pero profesor, mire, usted estaba bien sin practicar números y ahora que usted me está pidiendo, me está costando, estoy durmiendo menos, ¿sí? Y nosotros podemos animarles. Ahí está nuestra motivación como coach. Pero mira lo que estás aprendiendo, mira lo que estás creciendo. Entonces nuestra chamba sería presentarles muy ambiciosamente todo lo que les espera fuera de su zona cómoda, todo lo que les espera fuera de su zona de redes sociales, de su zona facilona, de su zona, todo lo que les espera, todos los sueños, todas las metas para los cuales ellos están llamados, más allá de su zona de confort, también como lo conocen algunos. Una de las herramientas que quisiera compartirles, de toda la gama de herramientas, es el efecto espejo. Hace 3 décadas, más o menos, a más, se descubrieron las famosas neuronas espejo. Hicieron este estudio con unos bebitos, ¿no? Decían, oye, ¿cómo es que empieza a llorar un niño en las incubadoras, en los pisos hospitales, y el otro niño le sigue, y el otro niño le sigue, y el otro niño le sigue? Y wow, y empieza el concierto, ¿no? Y esto ya lo habían como predecido con el estudio de los monos y la banana, ¿no? Resumo ese estudio. Unos monos querían alcanzar una banana, pero los otros lo bajaban. Le decían, no, no la alcanzas. ¿Por qué? Porque los primeros les habían echado agua cada vez que querían bajar la banana. Entonces, los segundos nuevos que ingresaban no entendían por qué los otros le bajaban y continuaba la cadena. Así a alguien nunca le echaron agua, igual trataba de que el otro monito no alcanzara la banana. ¿Por qué? Porque había copiado simplemente la actitud del otro. Entonces, las neuronas espejos, en conclusión, nos permiten copiar directa o indirectamente las actitudes, conducta, inclusive gestos corporales de las personas con las que entramos en confianza, con las que contactamos, y sobre todo, si es muy importante, esa persona para nosotros, copiamos mucho más. Por tanto, te pregunto, docente, ¿qué estás dejando que copien de ti? ¿Qué estás inspirando? Y yo llego a esta conclusión. Como docente universitario, el aula se convierte en una batalla de neuronas espejo, porque ellos vienen con una actitud y tú llegas con otra. Entonces, o te dejas contagiar por tu actitud y vencen y ganan sus neuronas espejo, ¿no? O tú les contagias con la actitud, con las ganas, vamos a investigar, miren todo lo que pueden llegar, miren este conocimiento, miren esto nuevo, ¿no? ¿Qué quieres inspirar, docente? Y la inspiración va a todo nivel, desde lo que dices, desde lo que haces,
desde lo que manifiestas con tu cuerpo, qué tan importante es también la manifestación corporal, parte del coaching también, porque manifiestas quién eres. Otra de las herramientas que acostumbro mucho a contar es la del efecto Pigmalión, que me parece muy bonita. Cuentan que Pigmalión este es un mito muy bonito. Pigmalión fue un escultor, hizo una escultura de una mujer hermosa, bella, guapa, y se enamoró de su escultura. Y todos los días la trataba, le decía, le hablaba como si fuera una mujer real. Y entonces todos los días le enamoraba, le decía, eres hermosa, le decía. Y como es un mito griego, ¿no? Afrodita se compadece de él y dice, tanto le dice que es una persona que vamos a convertirla en persona. Y la convierte en persona. Ese es el mito. Conclusión para el entrenamiento o para el coach. Lo que le decimos a esas personas, si ellos se lo creen, terminan convirtiéndose en aquello que les decimos. Por eso muchos líderes recomiendan, trata o dile a las personas, no solo como lo que son, personas, sino como tú ves en ellos a la gran versión a la cual pueden llegar a ser. Oye, o sea que yo veo en ti un estudiante investigador, te veo grande. Pucha, el alumno, si eres su profesor inspirador, si eres su profesor maestro, wow, mi profesor me ha dicho que puedo llegar a esto. Y sucede lo mismo en cosas negativas, ¿ah? Oye, tú siempre eres el que te duermes. Entra por su cerebro y dirá, el profesor me lo ha confirmado, siempre me voy a dormir. Por tanto, puedo llegar a esta primera conclusión, ¿no? En el efecto Pigmalión, las personas, nuestros estudiantes, si nos creen importantes para ellos, si es importante lo que les decimos, hay una posibilidad de que se terminen convirtiendo en aquello que les decimos. Te animo, nos animamos, ¿por qué no a decirles cosas positivas? Lo que les falta mejorar, también hay que decírselos. En esa visión, mira, puedes mejorar esto. Pero reforzar también lo positivo. Luego, ese es efecto Pigmalión. En cuanto a la conexión, nuestra mirada es muy importante. Muy importante. Hoy día necesitamos conectar con el estudiante mientras los miramos a los ojos. Dice mucho de la confianza, dice mucho también de si ellos permiten o no esa primera entrada a total libertad en la intimidad del estudiante, porque a través de nuestra mirada reflejamos parte de nuestro interior. Conclusión de esta parte, hay que reforzar con palabras y acciones, obviamente, el crecimiento de los estudiantes y no perder en el aula jamás, sobre todo en una entrevista, el contacto visual, que dice mucho de la importancia que tienen ellos en ese momento para nosotros. Y finalmente, una de las partes que le quería dedicar más tiempo es a esta que es para mí unas partes medulares dentro del coach. Si rebobinamos, si retroalimentamos y decimos, el coach te lleva de donde estás a donde quieres llegar, ¿qué es esto donde quieres llegar? Se convierte como en tu motivación, como la gasolina del carro, como wow, la medalla tan anhelada. Pues son sueños, son sueños. Los sueños son los que nos motivan. Los sueños responden a para qué estoy, quiero alcanzar. El sueño responde a esa motivación. Por eso les lanzo esta pregunta a modo reflexivo, ¿no? Docente, ¿qué fue de tus sueños? ¿Cómo vamos con nuestros sueños, con nuestras metas? ¿Cómo vamos con aquello que nos planteamos cuando éramos jóvenes, adolescentes, incluso como cuando éramos niños? ¿Cómo van esos sueños? ¿Seríamos capaces de decirle a nuestros estudiantes, sí, persigue tus metas, como yo perseguí las mías? Lo que pasa es que aquí quiero explicar una teoría muy interesante. La teoría del niño interior y de la lógica adulta. Nosotros cuando somos niños creemos que todo es posible. Es más, vemos a Superman o veíamos a Superman o a alguien con superpoderes en la televisión y el niño se pone la capa y quiere volar porque cree que todo es posible. Es más, cuando el niño le pregunta si qué quiere ser, yo quiero viajar, yo quiero alcanzar esto y ser esto y lo demás. Y conforme pasa el tiempo, aparece la famosa lógica abstracta, la famosa lógica adulta en donde, ¿qué quieres conocer Inglaterra? Oye, pero si estás en Perú. Nosotros mismos solemos desarrollar esa lógica, ¿no? Que quieres ser cantante, pero si aquí, ¿quién te va a pagar siendo cantante? ¿No? Que quieres estudiar esta carrera, pero si no es pagada.
Y a veces la lógica adulta, en lugar de encontrar un equilibrio, porque tampoco podemos ser solo ilusión, ni tampoco podemos ser solo pesimismo, encontrar un equilibrio, en lugar de encontrar un equilibrio, tiende a veces a matar un poco a estos deseos, a esta ilusión, ¿no? Del niño interior. Por eso yo defino, o me encanta hablar de los sueños en este sentido, ¿no? Nuestros sueños son esas motivaciones poderosas, que no le temen al cansancio. Cansados todos, ¿verdad, docente? ¿Verdad? Quien nos estás hablando ahí, quien nos está viendo, perdón. Cansados todos, hasta el que no hace algo se cansa, ¿verdad? Pero desanimado solo aquel que ha dejado de soñar, solo aquel que no tiene un motivo, solo aquel que no tiene un sentido. Todos nos cansamos, pero el desánimo es más una elección. Entonces, nuestros sueños son esas motivaciones que superan, nos ayudan a superar el cansancio, el riesgo a salir, como veíamos anteriormente, de la zona de confort. Inclusive, ante las subidas y bajadas, que yo podría bien poner ahí la palabra fracaso, nos llevan a seguir y a seguir. Nos impulsan a tener la lucha. Los sueños son esos, ¿para qué? Con esa pizca de locura. Quiero poner énfasis en la pizca de locura porque los sueños son comprendidos mayormente y únicamente a veces por el soñador. Porque a veces los demás que están alrededor dicen, oye, pero ¿cómo tú, como decían a mí, oye, tú chiquitito que vas a estudiar educación, oye, vas a enseñar a chicos más altos que tú, oye, mira, tú, ¿qué vas a estar enseñando en una universidad? Tienen que pasar años para que enseñes, oye, tú viajar a los lugares donde estoy viajando, a Dios gracias, tienes que tener mucha plata, tienes que hacer esto. No, mientras el sueño estoy vivo ahí y lo pongamos en manos de Dios, bueno, pero hablando humanamente, ponga todo de mí, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Entonces son esos para qué con esa pizca de locura, porque a veces los demás no lo entienden, que nos fortalecen, que nos dan fortaleza y nos animan. Por tanto, hay que enseñarle al estudiante que encuentre el equilibrio. El niño interior no quiere decir niñerías, inmadurez, no quiere decir rebeldía. El niño interior quiere decir que en nosotros hay una parte, hay una esperanza de querer cosas, de querer metas, de querer sueños, de querer logros que aunque a los demás les parezca imposible, son míos y quiero alcanzarlos. La lógica adulta debería equilibrarlo en el sentido de que, pongo un ejemplo, ¿no? Pucha, yo quiero viajar por todo el mundo. Ya, lógica adulta, ¿a dónde exactamente quieres viajar? No, todo el mundo es todo el mundo, ¿a dónde? Ah, Tierra Santa. Ya, perfecto. ¿Cómo quieres llegar allá? Ah, ya, tengo que trabajar. Ya, perfecto. Oye, pero también puedes de repente buscar en algunas congregaciones religiosas que se van para allá. Ah, cierto. Oye, pero también puedes buscar en internet, a veces se van en grupo y te sale más económico. Ah, es cierto, la lógica adulta debería ayudarnos y ser realista cuando debe hacerlo también y poner al nivel, porque muchos de los estudiantes, y es una problemática en la universidad, a veces terminan estudiando algo que no es su vocación y en terminología de coaching, que no fue su sueño. Terminan estudiando algo que ellos no quieren estudiar. Y entonces, distinto fuera si desde antes de elegir la carrera, por ejemplo, pudieran tener talleres vocacionales o estas cosas y poder asumir con responsabilidad lo que quieren, ¿no? Entonces, poder enseñarles ese equilibrio que sería un buen adicional como docentes que somos, como maestros que tenemos. Por tanto, docente, y va para ti, porque si hacemos otra vez la retroalimentación y hablábamos de las neuronas espejo, ¿verdad? De que inspiramos, de que contagiamos. Por tanto, les hablamos a ellos de que alcancen sus metas si nosotros también hemos alcanzado nuestras metas. Por eso es que dejo esa frase muy motivadora para mí y espero que también lo sean para ustedes, que nuestros sueños nos quiten el sueño, ¿no? Que nuestras metas, que nuestros objetivos nos quiten el sueño. Entonces, recapitulo bastante veloz, el coaching educativo es un acompañamiento, es un entrenamiento. ¿De qué tipo? Un entrenamiento en actitudes, un entrenamiento en las maneras de ser, en las formas en cómo el estudiante enfrenta sus problemas, o en todo caso, cómo el estudiante enfrenta el salir de la zona de confort, de la zona cómoda, de su vida común y corriente, hacia las metas,
hacia, si quieres verlo de otra forma, hacia lo que está llamado a ser, hacia lo que él necesita inclusive ser. Y en ese camino encuentra a un docente que él primero debe ser el que se siente inspirado, el primero debe ser el que tenga claro sus metas, el primero debe ser el que trabaje consigo mismo. Y algunas herramientas, como te lo venía diciendo, solo recapitulando, está las neuronas espejo, inspiras, copias, sonríe, cuando tengas que sonreír, obviamente. Está el efecto Pigmalión, cuidado con lo que decimos, que influimos bastante. Está la conexión con la mirada. Y finalmente, el enseñarles a hacerse responsables de los sueños. Y termino con esto. Un sueño, una meta, tiene dos aristas, desde donde lo veo. Un regalo y una responsabilidad. Un regalo porque cada persona tiene esa meta, ese sueño, muy particular, muy único. Como docente coach o como docente entrenador, me voy a maravillar de las particularidades de metas que tiene cada estudiante. Desde aprobar un examen con 14, porque siempre saco 10, hasta ir a Estados Unidos o ir a Francia por una beca, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No, es un regalo, porque es particular, porque es de cada uno. Y es una responsabilidad porque sería solo mera ilusión si no nos ponemos en marcha. Por tanto, docente, te animo a que a través de esta pequeña introducción también puedas convertirte en ese entrenador de tus estudiantes, entrenar sus actitudes, entrenar el logro de sus metas, empezando por ti. Gracias, bueno, adiós a la USAT y a ustedes, sobre todo a ustedes que han estado ahí. Espero haber respondido, si no me pueden buscar por Facebook, puedo comentar algunas cosas más. Encantado, gracias por estar ahí y espero de todo corazón que te haya ayudado este espacio.